A continuación le hablaremos sobre los objetivos a la instrumentación. Somos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Unas compañeras ahorita en breve exponerán sus temas correspondientes de la unidad 1. El tema que yo les daré y les explicaré a continuación será terminología de la instrumentación, histéresis, variable controlada, elementos secundarios, elementos terciarios o de control final, clasificación de instrumentos, simbología, simbología de señalización, código de colores. Bueno, a continuación les seguiré dando los temas que me corresponden a la unidad de instrumentación y control. Rango, exactitud, variable, variable de control, variable controlada, elementos primarios, error paralaje, error de calibración y por último, simbología ISA. Bueno, yo voy a concluir lo que es la unidad 1. Los temas que me corresponden a mí es campo, precisión, repetitividad, supresión del cero, resolución, elementos, instrumentación de medición y errores, errores de proceso y letra de identificación de lo que es la instrumentación y control. La instrumentación industrial tiene una larga historia. En los primeros años para utilizar indicadores de procesos, elementos de control, tales como válvulas, fueron controladas por un operador. Es decir, que un operador tenía que estar pendiente para cuándo controlar esa válvula, abrirla o cerrarla. La innovación, la tecnología que se empleó en estos elementos fue controlarlos con automatización. Bueno, ahorita le hablaré sobre el término de la terminología de la instrumentación. Los instrumentos de control empleados en las industrias de procesos tales como química, petroquímica, alimentación, metalúrgica, energética, textil, papel, etc., tienen su propia terminología. Esa terminología está bajo una norma ISO, PMC 20.2.1970. Eso es con el fin de que todos los términos empleados se relacionen en el mismo lenguaje. Eso es todo. Sí. A continuación le daré sobre los objetivos de la instrumentación. Dice que seleccionar y aplicar los diferentes instrumentos de medición y sistemas de medición y control de variables físicas en procesos industriales. Ese es uno de los principales objetivos de la instrumentación. La instrumentación es muy importante porque ya sin ella no se llevarían lo que son los procesos. Bueno, a mí me tocó el tema 1.1, lo que es campo. Dice que es el espectro de conjunto de valores de la variable medida, que están comprendidos de los límites superior e inferior, la capacidad de una medición de una transmisión del instrumento. Un ejemplo sería un manómetro, ya que cuenta con un campo, que cuál sería la medida de 0 a 20. Entonces los puntitos que vienen dentro de ella o los milímetros que vienen dentro de él, todo el espacio que se ve dentro, ese es lo que es el campo, o sea, el espacio donde hay una medición. Yo les daré a conocer lo que es el rango. El rango nos dice que es un conjunto de valores comprendidos entre los límites superior e inferior, que es capaz de medir el instrumento al que nos referimos dentro de los límites de exactitud que se indica para el mismo. Se indica para los valores superiores e inferiores antes mencionados. Un ejemplo de esto es el termómetro. Como vemos, tiene un límite superior e inferior, suponiendo que su límite inferior es de -5 y el límite superior es de 60.
Bueno, siguiendo con el tema, ahora le daré a conocer lo que es la exactitud. La exactitud nos dice que es la capacidad de un instrumento de dar valores de errores pequeños. La exactitud se puede especificar en porcentaje del valor medido o bien del porcentaje de valor a fondo. Se expresa como un porcentaje del valor del rango del instrumento, del valor a una plena escala. Como continuamos con la exposición, precisión. Dice que es la mayor precisión menor que la dispersión de los valores de la medición alrededor del valor medido. Podría suceder que estos valores no fuese exacto, pero la dispersión ser chica. En este caso el instrumento es preciso, pero no es exacto. Como le podemos decir, la precisión nos determina que el número de dígitos son válidos en una medida realizada. Por ejemplo, un ejemplo sería la calculadora. Cuando sacamos un dato y es más preciso 2.434 que 2.43, ese sería un valor preciso. Bueno, como continuamos, el otro tema es repetibilidad. Nos dice que es la capacidad de reproducción de las medidas o de señales de salida del instrumento al medir repetidamente los valores idénticos. La variable de las mismas condiciones y el servicio en el mismo sentido. La variación intercorriendo todo el mismo campo. Un ejemplo sería un manómetro, ya que lo tenemos de 0 a 2.5 y su rango es de 0 a 2.5, y la repetibilidad sería de que no va a pasar ahí mismo, sino que la aguja marcaría y regresara continuamente, y ahí quedaría lo que se marcara, lo que es un ejemplo de repetibilidad. Yo le hablaré sobre el tema de estéresis. Algunos instrumentos presentan un fenómeno de descompensación que existe cuando se hace una comparación entre la variación de una misma medida tanto a nivel descendente como ascendente, que en realidad debería de tener el mismo recorrido. La estéresis se representa en porcentaje, en un porcentaje de un 100%. Es decir, si un manómetro mide de 0 menos 100%, la presión real es de 18 psig y la lectura en el indicador marca 18.2 psig. Al ir del 0 al 100 de la variable, y cuando se encuentra la variable en 18, al desplazarse del 100 al 0%, el valor indicado es 17.7. La estéresis se calcularía así: 18.2 menos 17.7 entre 100 menos 0 por 100 igual más menos 0.5%. Esa sería nuestra estéresis. Bueno, continuamos con lo que es supresión del cero. Nos dice que es la cantidad del valor del campo que supera el valor de la cantidad de variable. Puede expresarse como la unidad de variable o medida en porcentaje del alcance. Un ejemplo claro sería de un manómetro, ya que si no se encuentra calibrado, la aguja se descalibraría y marcaría una revolución que se encuentra por la supresión del cero. En eso sería una variable de porcentaje. El otro tema es resolución. Nos dice que es el menor cambio de la variable del proceso que es capaz de producir salida perceptible de un instrumento. Se expresa generalmente como porcentaje del límite superior de una medición de instrumento. Eso sería una resolución que se da mejormente en una instrumentación. Siguiendo con la exposición, le daré a conocer lo que es la variable. Nos dice que la variable es cualquier elemento que posee características dinámicas, estáticas, químicas y físicas bajo ciertas condiciones que constantemente se pueden medir, como sea rasgo, dimensión, propiedad, etc. Más que nada la variable es todo aquello que se puede, que vamos a medir, controlar y estudiar,
Un ejemplo de esto que podemos hacer es la temperatura, presión y flujo. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora le definiré lo que es la variable de control. Bueno, esta nos dice que es una variable de proceso que es medida y controlada por un sistema de control. Esto quiere decir por medio de válvulas, sensores, transmisores. Dentro de esto se encuentran lo que es los elementos secundario, primario y terciario, que se verá más adelante. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora les daré a conocer lo que es la variable controlada. Dice que la variable controlada es el parámetro más importante del proceso. Esto quiere decir que aquí no debe de haber cambios dentro de la variable controlada. ¿Por qué? Porque ya puede haber una variación y alteraría a las condiciones requeridas en el sistema. O sea, en su monitoreo a través de un sensor, es una condición importante para dar inicio a lo que es el control. Variable incontrolada. Las variables incontroladas afectan el resultado del curso de acción que se tomó. Estas variables crean las condiciones y algunas de las restricciones con las cuales se ha de resolver el problema. Las variables incontroladas para una persona pueden ser controlables para otra. Hablando de instrumentación, bueno, un ejemplo de lo que es la variable incontrolada, por ejemplo, si tenemos un recipiente que nos tiene la medida de la mitad de agua y la ponemos a calentar, por ejemplo, el recipiente puede ser una caldera o algo industrial, ¿no? La ponemos a calentar. La variable controlada será la temperatura, la incontrolada será el vapor que sale para controlar la temperatura de nuestra agua. O sea, la variable controlada es lo que nos está pidiendo el proceso. La variable incontrolada es aquella que no nos está pidiendo. Por ejemplo, si nos está pidiendo que la variable controlada es temperatura, pues solamente la temperatura es lo que nos vamos a controlar. Y las demás factores o las demás variables que afectan o que están incluidas en nuestra variable controlada no se van a medir. Por eso se le llama variable incontrolada. Bueno, como continuamos con el siguiente tema, que es elementos. ¿Elementos a qué se le puede llamar? Son los elementos que sirven para medir, convertir, transmitir, controlar o registrar de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en este. El conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar el usuario de una medición, regulación, observación, transformación, ofrecer seguridad, etcétera, de una variable de un poco de un proceso productivo. Eso sería los elementos de alcance de algún factor de que se medimos en la instrumentación, ya que a cabo en la instrumentación se reflejan mucho estos elementos de transmitir, convertir o controlar algún objeto o alguna cosa de las famosas industrias. Ahora, siguiendo con la exposición, les daré a conocer lo que es un elemento primario de medición. Nos dice que un elemento primario de medición es aquel que detecta el valor de salida, o sea, es la porción de los medios de medición que primero utiliza o transforma la energía del medio controlado. Los elementos primarios de medición más comunes que encontramos dentro de nuestras variables, que son la temperatura, encontramos los elementos primarios que es los termómetros bimetálicos, los termopares, que esto nos sirve para determinar la temperatura. Para medir también lo que es la presión, encontramos lo que es el tubo de Bourdon, columnas, sensores eléctricos que sirven para determinar lo que es la presión. También encontramos lo que es el flujo, que encontramos los instrumentos que son un tubo de
de PIFOP, lo magnético, las turbinas. Estos nos sirven para determinar lo que es el flujo. Como ya vimos anteriormente, nuestro compañero nos habló sobre el elemento primario. Como ustedes escucharon, los elementos primarios son los que están en contacto con la variable. En este caso serían sensores, instrumentos ciegos, medidor de flujo, instrumentos indicadores, registradores. Yo les hablaré sobre elementos secundarios. El elemento secundario es el que está en contacto con el elemento primario. En este caso sería lo que sería una válvula, los cuales directamente varían al agente de control. Los dispositivos que directamente cambian el valor de la variable manipulada de un circuito de control. 3. Elementos terciarios o de control final. En el control automático de los procesos industriales, la válvula de control juega un papel muy importante. En el bucle de la regularización, realiza la función de variar el caudal del fluido de control que modifica a su vez el caudal de la variable medida, comportándose como un orificio de área continuamente variable. Dentro del bucle del control tiene tanta importancia como el elemento primario, el transmisor y el controlador. Continúo la parte que sigue, se llama el tema instrumentos de medición y errores. Ahí no quieren decir que un instrumento de medición y errores es un aparato que se usa para comparar una magnitud de física mediante un proceso de medición, como unidades de medida que se utilizan para objetos y sucesos que previamente establecidos como estándares o patrones de la medición. Resulta que un número de la relación entre los objetos de estudio, la unidad, su referencia. La característica que se maneja en medición y errores son varios de los instrumentos de medición, como precisión, exactitud, paralización, sensibilidad, etc. Como también podemos decir, los errores de medición se definen como la diferencia del valor médico, el valor del verdadero, ya sea que afectan a cualquier instrumento de medición o pueden deberse a distintas causas. Las cosas le pueden pasar a lo que es a la instrumentación. También puede ser que algunas maneras que pueden previar al calcular o eliminar mediante calibraciones o comparaciones. Aprendiendo de su naturaleza, los errores cometidos de una medición admite la clasificación entre dos grandes virtudes, ya que sean errores aleatorios o errores sistemáticos. Uno de ellos es el error aleatorio. Nos dice que nos conocen como las leyes o mecánicas que las causan por excesivas complejidad por una pequeña influencia del resultado final. O error sistemático, ahí nos dice que permanecen constantemente el valor absoluto, ya sea el signo al medir o la magnitud de las mismas condiciones, y se conocen como las leyes de los cuales que los causan. También podemos decir que las causas que provocan esos errores de medición es imposible de conocer las causas, porque el error conveniente conoce todas las causas, y es importante tener que una idea permitente antes de evaluar el error es más frecuente. Las principales causas que produce un error de medición son los errores debido al instrumento de la mal medida, debido al error del operador, el error de factores ambientales o errores debido a las tolerancias, que más comúnmente se usan en las errores de medición, que son las causas que se manejan. 3. Yo les hablaré sobre la clasificación de instrumentos de medición. Existen dos formas de clasificar los instrumentos, las cuales son: A, de acuerdo a su función del proceso; B, de acuerdo a la variable del proceso que mide. Diré a continuación los instrumentos que existen. Instrumentos indicadores son aquellos que, como su nombre los
y él dice, indican directamente el valor de la variable de proceso, ejemplos, manómetros, termómetros, etc. Instrumentos ciegos, son los que cumplen una función reguladora en el proceso, pero no muestran nada directamente, ejemplos, termostatos, presostatos, etc. Instrumentos registradores, en algunos casos podrá ser necesario un registro histórico de la variable que se estudia a un determinado proceso. En este caso, se usarán instrumentos de este tipo. Elementos primarios. Algunos elementos entran en contacto directo con el fluido o variable del proceso que se desea medir, con el fin de recibir algún efecto de este. Absorben energía del proceso y por este medio pueden evaluar la variable en cuestión, placa, orificio. Transmisores. Estos elementos reciben la variable de proceso a través de elementos primarios y la transmiten a algún lugar remoto. Estos transmiten la variable de proceso en forma de señales proporcionales o a esas variables. Transductores. Son instrumentos fuera de la línea, no en contacto con el proceso, que son capaces de realizar operaciones lógicas y o matemáticas con señales de uno o más transmisores. Tipos. Bueno, a continuación les daré a conocer lo que es el error de paralaje. Nos dice que el error de paralaje es la falta de perpendicularidad entre el rayo visual del observador y una escala respectiva. Un ejemplo de esto que podemos encontrar en el error de paralaje es cuando tomo una medida de un manómetro. Por supuesto, si yo la tomo de esta forma, puedo tomar la medida, puedo tomar la medida equivocada. En cambio, si yo la hago de una forma así directa hacia el instrumento, esta puede ser una medición correcta. 3. Errores de escala. Hay un tipo de errores cuya cuantía se conoce, pero que no se puede obviar y que se refiere por una parte a la escala de los aparatos de medida y por otra a la incertidumbre asociada a un dato o un valor de una magnitud. Todo instrumento de medida tiene un límite de sensibilidad. De error de escala corresponde al mínimo valor que puede discriminar el instrumento de medida. En este ejemplo de los manómetros, si un manómetro nos da una medida de 0 a 22, el error de escala sería si nuestro manómetro nos daría 22.1. A ese mínimo valor se le considera error de escala. Bueno, como temas finales casi me tocó decir lo que es error de proceso. En el error de proceso nos dice que es un montaje que se debe a los malos procedimientos de una medición a elegir. Si el instrumento está mal, está incorrectamente calibrado, la incertidumbre que tendremos al realizar dicha medición estará asociada a la mínima división de una escala o una mínima división que podemos resolver como algún método de medición. Ya sabemos que si existe la ruta de proceso es porque está mal calibrado y si no existe es porque está correctamente como debe ser, siempre y cuando exista un proceso para resolver esos errores de medición llamado error de proceso. Bueno, a continuación les daré a conocer lo que es el error de calibración. Nos dice que el error de calibración son los que se repiten constantemente y afectan al resultado en un solo sentido, aumentando o disminuyendo la medida. Y una de las causas que puede haber en el error de calibración es que el equipo no esté bien calibrado. Estos errores se eliminan mediante análisis de problema, y ya sea una auditoría, que un técnico sea calificado para que detecte el error de procedimiento. A esto es lo que se refiere con error de calibración. 3. Seguimos con el tema de simbología. En instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto de transmitir de una forma más fácil y especificar la información. Esto es indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control.
Un sistema de símbolos ha sido estandarizado por la ISA, Sociedad de Instrumentistas de América. Las necesidades de varios usuarios para sus procesos son diferentes. La norma reconoce estas necesidades, proporcionando métodos de simbolismo alternativos. Se mantienen varios ejemplos agregados la información o simplificando el simbolismo, según se desee. Los símbolos de equipo en el proceso no son parte de esta norma, pero se incluyen para ilustrar aplicaciones de símbolos de la instrumentación. Es decir, existen diversos símbolos que nos pueden indicar si nuestros actuadores, válvulas, en qué partes de nuestra industria lo podemos localizar, ya sea en tuberías, arriba del panel del instrumento, X. Bueno, el siguiente punto es lo que es la simbología ISA. La simbología ISA es una de las más importantes organizaciones de estandarización en el campo de control de procesos. En particular, la simbología ISA S51 es la que especifica la simbología de instrumentación y control. Bueno, a continuación se mostrarán unos símbolos donde se representa y lo que significa. Los círculos representan instrumentos de medidas individuales. Un ejemplo de esto puede ser los transmisores. También encontramos lo que es, cuando encontramos un cuadrado con un círculo interno, este representa una información y se realizan lo que es las acciones de control dentro del proceso. Como parte de esta exposición también tenemos lo que es la letra de identificación. Dice que los diagramas de identificación son instrumentos que estarán presentados por una etiqueta, una identificación, para que nosotros seamos más fácil de comunicarnos con ellos y por medio de símbolos. Es un conjunto de letras y números que indican que las variables de medida o controlada, en las cuales son funciones de instrumentos. La simbología tiene mucho que ver en esto porque está empleada en el diagrama que permite ubicarnos bien con el instrumento para que podamos permitir tener una mejor visibilidad y saber de qué tipo de señal nos está dando, entre otras. Una característica de las señales de identificación son inciso A, el análisis, que son las variables de medida, inciso B, la llama, inciso C, libre. Las letras de sensora pueden ser las funciones pasivas, como alarma, inciso B, libre, o inciso C, control. Y estas son algunas letras que podamos comunicarnos con ellas, ya que se encuentran en el campo laboral, porque es la industria de una como mejor conocida como letras de identificación. Simbología de señalización. Los tamaños de las etiquetas y los símbolos óptimos pueden variar dependiendo en dónde o no es reducido el diagrama y dependiendo del número de caracteres seleccionados apropiadamente acompañados de otros símbolos de otros equipos en un diagrama. Como les mencioné anteriormente, los símbolos de señalización se encuentran en diagramas y existen diferentes símbolos. Uno de ellos es un círculo. Si vemos un círculo, nos dice que nuestro instrumento está directamente en el campo. Si vemos un círculo con una raya en medio, nos dice que en un tablero de control accesible. Y si también vemos un círculo con líneas intermitentes, nos dice que se encuentra en la parte interior trasera. También existen líneas de interconexión de señales. Las líneas de señales pueden ser dibujadas en un diagrama enteramente o dejando la parte apropiada de un símbolo en cualquier ángulo. Existen conexión al proceso, señal neumática, señal eléctrica análoga, señal eléctrica discreta, tubo capilar, señal hidráulica, enlace digital.
En la industria podemos encontrar diversas códigos de colores que están estandarizados bajo normas. Estas normas nos hacen que hagamos estos códigos de colores para identificar qué variable podemos encontrar en los tubos, recipientes cilíndricos que contengan la variable que estamos utilizando. Por ejemplo, el azul, las tuberías que se pintan de azul, por lo regular llevan agua potable, oxígeno. El amarillo, llevan aire comprimido. El rojo puede ser una red contra incendio. El color café se empleará para pintar tuberías de condensador de vapor. Y el color blanco se empleará para pintar tuberías que conduzcan refrigerantes y partes, varias de los sistemas de refrigeración, tuberías de vacío y partes, varias del sistema de vacío. Bueno, también tenemos códigos de colores como el color aluminio, el gris, el marfil, el púrpura, el blanco y el negro. Cada color pues especifica una variable. También, como les mencioné, existen códigos en los cilindros. El que les mencioné anteriormente eran de tuberías. El de cilindros pues nos dice que si el cilindro está color amarillo, pues en ese cilindro tenemos nuestra variable que es acetileno. Si nuestro cilindro es color negro, nuestra variable nos indica que es nitrógeno. El rojo, halógeno, el verde, argón, el blanco, oxígeno y el café, helio. Y también existe un rombo de código de colores. Por ejemplo, el color amarillo nos dice reactividad, el color rojo, impermeabilidad, el azul, riesgo a la salud, y el blanco, riesgo específico. Estos colores se rigen del 0 al 4 con un código de números, y estos números nos dicen de qué tan grave pueden ser, tanto como el color y el número, hasta por ejemplo, el rojo nos dice que el número 1 sobre 93 grados puede ser inflamable. El amarillo nos indica el número 1 puede tener riesgo a la salud, así sucesivamente. Eso es todo conmigo. Gracias por su atención.